Он уж и пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Yo soy Ava y le doy la bienvenida a Skol. ¿Cómo estás, Skol, en esta ocasión? Bastante feliz y emocionado por empezar. La verdad es que es algo nuevo. Tenemos un invitadito y pues emocionado más que nada ya por empezar. Exactamente. Y bueno, pues como lo amerita la ocasión, necesitábamos gente que estuviera más involucrada, que tuviera más experiencia que nosotros en este tema. Lo habíamos dicho en el episodio anterior que sí queríamos hablar sobre esto, pero necesitábamos ser más precisos en ciertas cosas, ¿no? Y entonces es por eso que hoy tenemos un invitado especial que conoce sobre esto. Él es Oscar Sánchez, perito en tecnología y experto en derecho digital, que principalmente es un amigo Claro. de aquí de nosotros, pero que conoce bastante sobre esto y pues quién mejor que él para presentarse y decirnos un poco sobre él. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Bienvenido. yo muy contento y enterándome que quizás soy su primer invitado, no sé si... Sí, ya habíamos tenido invitados, pero Sí. fíjate que desde que cuando empezamos, Al inicio. Sí. pero como fue lo de la pandemia un tiempo y todo eso, ya no hemos tenido como el espacio para hacer este tipo de encuentros y de Claro. tener gente más invitados, pero... De hecho, si no me equivoco, sí es la primera persona invitada con video. Sí, con video sí, porque Sí. anteriormente solo era el audio y pues te damos la palabra, Oscarín, para que nos digas un poco sobre ti. Claro que sí, como les digo, estoy muy contento por estar aquí con los incógnitos. He seguido su podcast y también les puedo decir que soy un entusiasta de la tecnología. Gracias. Que me encanta la cultura pop y Exacto. prácticamente todos estos temas con los que hemos Crecido, pues, ¿no? para los que somos de esta generación, con los que hemos crecido, y en este día pues voy a hablar de uno de los temas más impactantes o los que me han ocupado en los últimos años y que ya lo estaremos platicando y desdoblando poco a poco. Poco a poco, exactamente. Y pues hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo personal me interesa muchísimo. Fue una recomendación de nuestra comunidad. Le damos las gracias especialmente a Manuel por estar al pendiente y por sus comentarios que siempre nos deja ahí en YouTube. Y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Y aunque sí nos vamos a adentrar un poco sobre lo que es esa tecnología, lo que nos importa más el día de hoy es hablar sobre las posibles consecuencias y los peligros que puede haber al utilizar este tipo de tecnologías. Yo me atrevo a decir que de todo lo que hemos hablado aquí en La Incógnita de lo Incierto, es uno de los temas que en lo personal me dio como miedo, como que escalofríos, de pensar en lo que puede suceder. O sea, digo, obviamente como humanos lo vemos de la forma más trágica, pero ahorita lo vamos a platicar un poco para que ustedes lo entiendan. Y es que es un poco más tangible esto, más factible que todo lo demás que hablamos sobre fantasmas, aliens, que eso también lo creo, pero me atrevo a decir que esto me dio un poco más de miedo, ¿no? Y de hecho tenemos, o sea, como tal algo físico, ¿no? O sea, podemos interactuar ya con ello. O sea, como dices, ya es más factible que suceda algo respecto a esto que, como dices, ¿no? A lo mejor algún tipo de fantasma, porque como sabemos, no todos tienen las mismas creencias y no han tenido también como las experiencias, ¿no? Y justo por eso, antes de entrar de lleno al tema, quiero hacerle 2 preguntas a Oscar, porque espero que esto se convierta como en una tradición para los siguientes invitados. Y yo te quiero preguntar, Oscar, ¿tú crees en lo paranormal? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y si has tenido alguna experiencia paranormal, ¿no? Que nos puedas platicar o no. La respuesta es compleja porque no creo yo en los fenómenos paranormales, no creo en esta parte de los demonios y estas situaciones. Me declaro muy agnóstico porque, como te digo, siempre me he inclinado por los temas científicos, por los temas que se puedan probar,
Pero justamente con esta especialización y con este trabajo justo de rigor, es que uno entiende que el ser humano solamente puede percibir una realidad de 3 dimensiones, y que lo que las matemáticas, la física clásica, la física cuántica, inclusive el mismo álgebra nos hace ver que nuestra realidad pues tiene distintas aristas que nosotros como seres humanos no podemos ni siquiera ver, ¿no? Y por lo mismo comprender. Entonces, yo estoy seguro que muchos de estos fenómenos que seguramente muchos de nuestros seguidores habrán experimentado, pues yo le quiero encontrar una razón lógica. Exacto. Y una razón científica justamente en estos desdoblamientos físicos, en estas situaciones que pueden darse en otros multiversos, en otros universos, en otras realidades paralelas que matemáticamente están comprobadas. Es una posibilidad, sí. Una posibilidad. Y más que una posibilidad, es una, bueno, sí, no necesariamente una realidad, pero no lo podemos percibir todavía, pero matemáticamente están ahí. Matemáticamente hay 4 o 5 dimensiones donde se pueden explorar otras situaciones. Y respecto a eventos, pues sí, claro, sí he tenido eventos que me han generado miedo, que no he podido explicar, que he tenido alguna vez, me acuerdo, en casa de mi abuelita me quedé una tarde de fútbol, justo a ver el fútbol un sábado. Todos se habían ido a una fiesta de cumpleaños, me parece que unos 15 años, entonces tenía casa sola y pues estaba ahí con el partido de fútbol, y de repente empecé a escuchar risas, empecé a escuchar como un juego, como una canica que subía desde el segundo piso. Algo muy común, de un lado a otro, y yo decía, ay, alguien se regresó, o quizá mi tía no fue a la fiesta, y de repente yo preguntaba y me contestaban con risas. Me con risas. Sí, y entonces estas risas eran medias raras, y yo dije, a lo mejor están mis primos. Entonces yo la verdad por flojo pues nunca quise comprobar, o sea, y aparte como les he dicho, no soy una persona que creo en eso, sino que pasaron un par de horas y se siguió manifestando ese fenómeno, por así decirlo. Y ya al par de como 10 de la noche tocan el timbre y me dicen, hijo, ábreme porque se me olvidan las llaves y tengo que pagar el taxi. Y le digo, ¿qué, no hay nadie? No hay nadie, todos nos fuimos a la fiesta. Okay. Sí. Subí directamente ahí a donde estaban, a las habitaciones de donde estaba mi tía, y pues no, en efecto estaba todo apagado, todo tranquilo, las ventanas cerradas, no teníamos mascotas, entonces no había una manifestación de eso que sí escuchaba, y esa interacción que tuve con un no sé qué. Sí. Creo que este tipo de experiencias muchos las han tenido. Sí, y justo por esas ocasiones en que nos suceden cosas extrañas, es que creamos este espacio, porque nosotros desde chicos hemos tenido interacciones como con lo paranormal, y es el nombre que le damos aquí en La Incógnita del Incierto. Hay algo que nosotros decimos aquí. Para nosotros, todo lo paranormal es ciencia inexplorada. O sea, es algo que no sabemos por qué, pero tiene alguna causa. No lo hemos descubierto, y como dice Oscar, nuestros sentidos no nos permiten hasta el día de hoy saber por qué suceden este tipo de cosas. Claro. Pero sí, en general todos hemos tenido como estos tipos de encuentros, y yo casi a toda la gente que le pregunto con quién platico pues tiene este tipo de experiencias. Pero ahora sí, vámonos de lleno a lo que nos truje, a lo que nos trajo a este episodio. Y es que la IA, la inteligencia artificial, pues ya está aquí, ¿no? Y aunque pareciera ser sacada de una película de ficción, ya es parte de nuestra realidad y de nuestro día a día. Desde asistentes virtuales hasta algoritmos que toman decisiones en bancos y hospitales, la guía ya está en todas partes, ¿no? Sí. Pero estamos creando herramientas que nos facilitan la vida, o nos dirigimos a un futuro donde la inteligencia artificial podría volverse incontrolable, ¿no? ¿Qué pasaría si estas máquinas comienzan a superar nuestras capacidades? Y para empezar primero, quiero preguntarle a Oscar, ¿qué es realmente la inteligencia artificial, ¿no? Porque en general la sociedad, o todos nosotros, creemos saber qué es una inteligencia artificial, pero puede ser que ni siquiera estamos cerca de saber qué es realmente una inteligencia artificial, ¿no? Sí, porque una cosa es lo que creemos y otra cosa es saber exacto ya. Y posiblemente porque lo que vemos en internet, en todo lo que tenemos nosotros al alcance como ciudadanos, pues podemos creer que una inteligencia artificial son computadores o máquinas que son capaces de hacer cosas que se asemejan a la inteligencia humana, pero que son
digamos, manejadas por los humanos, ¿no? O sea, tiene que haber un humano dándoles algunas, ¿cómo podría decirlo? Restricciones, no órdenes. restricciones, órdenes para que ellos funcionen, ¿no? Ujú. No son autónomos como tal. Ujú. Sí pueden aprender, pero no son autónomos. Necesitan atrás algo que les dé como esas funciones, ¿no? Pero Ujú. ¿quién mejor que Oscar, pues, para que nos diga él qué es la inteligencia Yo, artificial, sin ¿no? irme a una respuesta técnica que los empieza a aburrir aquí, yo les puedo decir 3 cosas que nos deben de quedar muy claros. Lo primero es que la inteligencia artificial no es algo novedoso. La inteligencia artificial lleva alrededor de unos 70 a 80 Exacto, años sí. desarrollándose. Sí. Incluso yo les podría decir que, y con eso no quiero revelar tanto mi edad, pero cuando yo estudié mi licenciatura en el Politécnico Nacional, tenía asignaturas de inteligencia artificial. Ya estamos hablando de hace, no sé, 15, 18 años donde yo ya estudiaba eso. Ahora, en ese sentido, pues la inteligencia artificial generalmente era algo más reservado en unas disciplinas que tenían que ver más con las matemáticas, algo que le llaman la heurística, que son como unas ciertas decisiones que se van dando, y por otro lado algunas disciplinas relacionadas con la lógica, para quienes estudiaron la prepa y todo eso, ¿se acuerdan esas tablas de verdad de sí, solo sí, si es cierto o falso? Digamos que son las correlaciones que anteriormente se ocupaban para lo que en su momento ha ido evolucionando de nombre. En esos tiempos los sistemas que ahora le podríamos decir de inteligencia artificial, porque ahora también se ha convertido, y ese es el punto de lo que iba, la inteligencia artificial como que ya se ha convertido en un argumento de venta. Ahora resulta que ya todo tiene inteligencia artificial. Sí, es claro. más, hace aproximadamente 2 semanas, a lo mejor por ahí lo vieron o lo escucharon, hay un comercial de un shampoo de cabello y dice shampoo con inteligencia artificial. Ah, sí. Entonces, pues obviamente es algo que sabemos que no existe, que no puede ser, que quizá a lo mejor el shampoo fue creado con técnicas de Desarrollado, inteligencia. Exacto, quizá. Quizás exacto, sí, exacto. eso sí, pero no que lo contenga. Pero al igual ya empezamos a ver teléfonos, cosas, Ay. incluso hasta micrófonos que dicen, yo tiene una capa de inteligencia artificial, cámaras, servidores, etcétera. Y entonces, ¿qué realmente, para contestar tu pregunta, pues, qué realmente la inteligencia artificial? Ha pasado, como te digo, por varios nombres. Los nombres quizá más cercanos que teníamos en el Machine Learning, que era esa parte donde la máquina iba propiamente aprendiendo por sí sola a través de las experiencias que iban generándose, como pues el ser humano lo hace, un conocimiento empírico, iba generando una data del aprendizaje que iba generando, y entonces hacían lo que le llamaban sistemas expertos. Pero lo que pasó, que yo creo que sucedió a raíz también de la pandemia, y quizá unos añitos más, por ahí del año 2012, 2015, es cuando empiezan los primeros, digamos, proyectos científicos, universitarios, incluso dentro de algunas empresas como Google, como IBM, donde esos proyectos empezaron a cobrar vida. ¿Y por qué cobraron vida a los productos que hoy conocemos? Porque se empezaron a dar 3 situaciones que quizás si las hubiéramos tenido hace 30, 40 años se hubieran dado. La primera es una hiperconectividad, es decir, ya no necesitamos tantos cables para poder conectarnos. Lo segundo, algo que estaba muy de moda hace 5 años, que era el cómputo en la nube. Todos te hablaban de cómputo en la nube. Es decir, ya todo se puede conectar a internet, y ahora podemos tener un procesamiento completamente distribuido y las cargas de trabajo en diferentes partes del mundo, aquí en México, en nuestra casa, y lo podemos controlar. Y la otra que ya tenemos es lo que también estuvo de moda hace 10 años, que era el Big Data, ¿no? Todos hablaban del Big Data. El Big Data y el Big Data. Y el Big Data no es otra cosa que tenemos un chingo de datos, un buen de datos. Estos datos son, que le llaman estructurados y no estructurados. Digamos que antes del año 2000, el ser humano y sus capacidades tecnológicas solamente le permitían el análisis de datos estructurados, es decir, textos, números, puntos, todo eso. Entonces, toda esa data, al momento de estarla convirtiendo en sistemas que le llaman data warehouse o algo así, sí generaban conocimiento, pero las respuestas eran texto plano, o sea, no generaban.
a partir del año 2010 los sistemas pueden ingestar, como así se le llama, dato no estructurado. ¿Qué es dato no estructurado? Todo lo que son imágenes, fotografías, videos, audios. Entonces, Sí, sí, sí. en ese momento, las computadoras tienen la posibilidad de procesar e ingestar esa información y convertirla, y poderla convertir ahora igual también a dato no estructurado. De hecho, ChatGPT, que es el Exacto. primero, que es uno de los primeros desarrollos comerciales y mayormente conocidos de inteligencia artificial, justo empezó dando outputs o salidas de puro texto, porque era lo único que podía procesar. Ahora ya en su versión 4, ¿no? si no me Ajá. equivoco, ya te permite adjuntar archivos, videos, audios, y ya los puede interpretar, y de la misma forma ya te puede también generar respuestas con dato estructurado, es decir, video, audio, eso. Exacto. Entonces, a lo que voy, y ya terminando esta parte de inteligencia artificial, digamos que es esa disciplina o ese conjunto de herramientas tecnológicas que le permiten a las computadoras y a otras tecnologías poder tener comportamientos, aprendizajes y razonamientos similares o superiores al ser humano. Al ser humano, ¿no? Sí, Literal. superiores. Exactamente, y bueno, pues como lo dices, tenemos como muchas herramientas hoy a la mano, ¿no? Una de la que comentabas es ChatGPT, que puede mantener incluso hoy ya conversaciones prácticamente humanas. De hecho, perdón que te interrumpa, pero apenas vi y sí, me acordé mucho de la película de Hair, no sé si te acuerdas. Sí, claro, sí. Es prácticamente ChatGPT. Ajá, O sea, ¿por sí. qué? Porque si tú quieres que sea de cierta manera, de hecho tiene varios tipos de voces para que tú lo como elijas, lo personalices, y algo que a lo mejor hace 10 años, 15 años, a lo mejor nosotros que no estábamos dentro de este tipo de entorno, parecía imposible, ahorita es algo súper común. Y es que eso que comentas, Skol, es bastante interesante porque, como lo dice Oscar, ¿no? Yo desde que estudié ya llevaba materias que hablaban sobre inteligencia artificial, pero específicamente la gente o la sociedad que no estamos involucrados, como dices, en el entorno tecnológico, no nos dábamos cuenta de que ya existía, pero hoy esas herramientas ya son prácticamente cualquier persona las puede tener, ¿no? Por ejemplo, DALL-E, Midjourney, que son los creadores de imágenes, por ejemplo, que hoy también ya son súper avanzadas. Las primeras imágenes que salieron, era obvio, se veía que era inteligencia artificial creado. Hoy sí te das cuenta, pero aún así ya hasta los poros en la piel, por ejemplo, de una fotografía de alguien que es como humano, se ven, ¿no? Se notan. Entonces, hay inteligencia artificial en la medicina, ¿no? Tenemos muchas herramientas a la mano hoy que son públicas prácticamente y algunas incluso gratuitas, ¿no? Pero como lo dijo Oscar, la inteligencia artificial no es un término que es contemporáneo, sino que en realidad se fue acuñado en 1956, lo que dice Oscar hace 70 años prácticamente por el científico John McCarthy, durante una conferencia en New Hampshire, en Estados Unidos. El evento fue clave porque reunió expertos como Marvin Minsky, Claude Shannon y Nathaniel Rochester, quienes sentaron las bases para el desarrollo de la IA. En ese momento la idea era crear máquinas que pudieran pensar y resolver problemas como los humanos. Desde entonces la IA ha ido evolucionando de simples reglas programadas a modelos avanzados capaces de aprender y tomar decisiones por sí mismos. Todo lo que Oscar nos acaba de decir es justo lo que ha estado pasando. Entonces, como podemos ver desde hace más de medio siglo, ya se pensaba en este tipo de tecnologías y de máquinas. Ahora, la IA también la podemos ver en la cultura pop, como Oscar lo comentaba, en el cine, en la televisión. Por ejemplo, en los supersónicos, se me vino a la mente, ¿no? Los supersónicos, esta robotina, era un robot, digamos, que les hacía todo en la casa, pero seguía órdenes de lo que le decían, e incluso ya tenía un razonamiento, ¿no? Y ya platicaba con ellos y todo. Pero existen varias películas como Odisea del Espacio del 68, ¿no? Donde se muestra el peligro de una máquina que desarrolla su propia conciencia. Hair, que la comentaste hace un poquito en el 2013, donde un hombre se enamora de su asistente virtual. O Yo Robot, por ejemplo, ¿no? También. O sea, de hecho, nada más hay un paréntesis. No sé si a ti te pasó, pero yo cada que veo algo que presenta Tesla. Por ejemplo, Elon Musk, la última
El último modelo de robots que presentó se parecen bastante o se asemejan también a la otra película de Netflix, la de Los Mitchell contra las máquinas, que también es algo que habla, ¿no? Pero la película que más se asemeja a lo que vamos a tocar ahorita es la de Terminator, ¿no? Definitivamente. Porque pues es algo mucho más trágico, pero ahorita vamos a llegar ahí. Y aunque las bases de la IA se sentaron a mitad del siglo pasado, el mayor avance en cuanto a tecnología se refiere se ha dado en las últimas décadas, como Oscar también lo acaba de decir. Por ejemplo, en 1997 encontré que Deep Blue vence a Garry Kasparov, ¿qué es Deep Blue? Deep Blue es una computadora de IBM que derrotó al campeón mundial de ajedrez, ¿no? Marcando un hito en la capacidad de la IA para superar, digamos, no entre comillas, superó la capacidad del campeón mundial de ajedrez. En el 2017, por ejemplo, AlphaGo Zero se entrena sin datos humanos, y esto me pareció muy interesante, ¿no? Tan solo un año después de que AlphaGo, o sea, digamos su antecesor, logró derrotar al campeón de Go, que es un juego complicado, más complejo que el ajedrez, logró vencer a un humano, pero su sucesor aprendió a jugar sin intervención humana, o sea, los pusieron a jugar entre ellos y ellos solos aprendieron a jugar, ¿no? Y eso me parece interesante, digo, no sé, Oscar, lo que piense, pero ya que tengan esa capacidad de no solo análisis, de razonar ellos solos, o sea, esas tecnologías, o sea, a mí me parece ya que ahí es donde yo lo comento, me empieza a dar como un poco de miedo, ¿no? Hasta dónde pueden llegar estas tecnologías. Por ejemplo, en el 2023, GPT-4, pues que fue el boom de inteligencia artificial, y como podemos ver, la IA se ha dado pasos agigantados en la última década, digamos, ¿no? La última década ha avanzado muchísimo, y la IA pues es una maravilla tecnológica, y creo que todos lo sabemos. Hay muchos beneficios, como mayor eficiencia en el trabajo y reducción de tareas repetitivas, eso es obvio, avances en medicina, educación, ciencia, accesibilidad para personas con discapacidades, posibilidades creativas infinitas con arte y música generada por IA. De hecho, ahí yo también quiero hacer así un rápido paréntesis. A mí personalmente me ayudó mucho en contenciones, en crisis de ansiedad, cuando no tenía nadie. Te lo aclara la misma inteligencia artificial. No soy especialista, ve con alguno, apóyate de alguien. Pero en los momentos que no tenía nadie, sí, por lo menos la contención más básica me la podía dar. Entonces, sí, como dices, ¿no? Se ha hecho algo eficiente y que ayuda realmente, ¿no? Pero, como dices, lo preocupante es lo que viene, ¿no? Y no todo es color de rosa, ¿no? Porque aquí ahora sí ya vamos al otro lado de la moneda. Y a lo más interesante, ¿no? de este tema, los riesgos que existen ante esta tecnología. El primero que podemos nombrar, y creo que es muy, muy obvio, es el desempleo masivo que puede existir, ¿no? Claro, o sea, si tienes una herramienta que te permite ser más eficiente e incluso gastar menos, tal vez, en un sueldo, por ejemplo, pues es obvio que las empresas van a querer este tipo de herramientas en lugar de seguir con empleados, ¿no? O sea, como por ejemplo ahorita, ¿no? Creo que se está como lo que, bueno, al menos yo he escuchado como lo que más tienen miedo son los taxistas, ¿no? Porque ya ha habido como incluso, ¿no? Autos que se manejan solos y demás. Entonces, en otros países si ya no necesitas de alguien que maneje tu auto, entonces, y ese era tu sustento, ¿cómo, no? Entonces sí, no sé, vaya, ¿tú qué nos puedes decir? Exacto. En primer lugar, es que es una parte que ha sucedido históricamente en el mundo. Eso sí. Parte de la evolución humana, donde siempre, al llegar una nueva tecnología, una nueva irrupción, siempre hay un desplazamiento laboral. Es más, justo desde que llegaron las máquinas fueron yéndose y desbordándose unos empleos para terminar con otros. Es decir, antes a lo mejor decían, cuando llegaron los coches, los que tenían o se dedicaban a la crianza de caballos, de burros, de mulas, perdieron un negocio, y a su vez los que se dedicaban a la equitación o a la conducción a través de estos animales, pues también se vieron desplazados. Digamos que es algo que dentro de lo que cabe, a mí como tal no me preocupa, porque el ser humano siempre se va
a reinventar Adaptarse, con sí, otras sí. habilidades, Ujú, ¿no? ujú. Ahora hablan de que se buscan ahora personas que puedan generar prompts para inteligencia artificial y les van a pagar de la mejor manera en que te desarrollen prompts, ingenieros, o sea, se pueden cambiar. Lo único que sí es cierto y que incluso yo lo he platicado mucho es que lamentablemente a lo largo de los últimos 100 años, con independencia de la llegada o no de inteligencia artificial, sino de otras tecnologías, incluso la propia computación, lo que se ha hecho es que se ha degradado el ingreso del ser humano. Eso sí. No es algo que ocurre en México, es algo que está ocurriendo a nivel mundial y lo que nos tiene en una crisis muy importante es eso. Y lamentablemente es que los empleos cada vez son más precarios, los empleos cada vez son menos, sin tanta paga. Redituable, sí, ya, Y ya sí, no sí, tienen claro. seguridad social, ya no existe toda esta situación y realmente es eso, ese desplazamiento, pero yo creo que esa es una cuestión ya más de justo modelos, teorías económicas, pero Exacto. no necesariamente la inteligencia Exacto, sí, artificial. sí, sí. De lo que hablaba ahorita Ava, de los riesgos, lo que sí me preocupa y lo que sí nos está ocupando para muchos es la parte de que va a cambiar la realidad, o estamos cambiando la realidad. La inteligencia artificial va a cambiar la realidad o la forma en que percibimos la realidad Eso. en la cuestión del contenido sintético. Es decir, cada vez vamos a perder poco a poco la capacidad de nosotros de ser humano, de poder distinguir algo que es real con algo que es completamente digital. Creado. Ajá. Si nosotros nos hemos sorprendido, por ejemplo, o nos sorprendíamos con los live action de Disney y así, donde veíamos los animalitos ya comportarse tal y que ya empiezas a dudar, oye, el Rey León, oye, si ocuparon un león de verdad, ¿no? Ajá. O sea, Sí, ya claro. hay algunos desarrollos y algunas renderizaciones que te dejan con la duda. Ahora, con la llegada, si de por sí sin inteligencia artificial ya se empezaban a generar ese tipo de contenidos sintéticos muy impresionantes y que podíamos cuestionar su procedencia o su autenticidad. Imaginen un mundo donde ya los presentadores de noticias, donde ya incluso los influencers, pues ya ni siquiera sean reales. Sí, claro. Y lo mismo, al fin y al cabo, la mayor parte de los sistemas y desarrollos que hay en inteligencia artificial en el mundo, pues actualmente pues lo están desarrollando empresas serias, empresas Ajá. que están publicando sus códigos y porque esto pues se está creando. Pero siempre hay un lado oscuro de la historia donde van a haber algunos mañosos, algunos malosos que puedan ocupar inteligencias artificiales o programar inteligencias artificiales sin controles éticos. Exacto. Y que exacto. puedan y permitir la manipulación de otro ser humano, Exacto. que puedan permitir usos no autorizados en estos, como les digo, en esta ética, y sobre todo algo que está impactando mucho, una preocupación, que esa sí es una preocupación real, es el tema de la ciberseguridad. Y cuando hablamos de ciberseguridad, no quiero entrar tampoco en unos temas técnicos importantes, pero quisiera decirles que, por ejemplo, nosotros para resolver haciendo ahorita el ejemplo de Ava del ajedrez, pues para un ser humano pues es muy complejo estar hablando de un ajedrez y resolverlo y ganarle al campeón mundial. Sin embargo, la IA desde el año 97, o sea, hace 20 años casi. 25 años, lo logró. Lo mismo va a suceder con todos los retos y todos los algoritmos que hemos hecho de manera de criptografía para la seguridad. Es decir, la llegada de la inteligencia artificial va a cambiar completamente los paradigmas de seguridad. Nuestras contraseñas incluso a lo mejor dejarán de ser de texto, porque para una inteligencia artificial y el poder de cómputo que se tiene, pues logrará resolver una contraseña rapidísimo. De hecho, no sé si vieron el video apenas de dos inteligencias artificiales que están hablando y pasan como a un código. No sé si sea real, obviamente. Esto quiero aclararlo mucho porque justamente nos dejamos llevar mucho por información falsa, por videos que pueden ser o no ser reales, ¿no? Pero también aquí es lo que
si no mal recuerdo incluso, ¿no? Sí ha pasado, digo, la verdad es que ignoro bien quiénes fueron o cómo fue, que se han tenido que apagar inteligencias artificiales. Sí, ahorita ¿no? voy a tocar un poquito sobre eso. Pero ahorita Oscar dijo algo súper importante, ¿no? El discernir entre lo que es real y lo que no. Uf, Entonces esto nos lleva a otro riesgo, la desinformación, ¿no? sí. Las deepfakes o fake news que sean generadas por IA, ¿no? Ujú. Esto es preocupante, al menos para mí, porque yo lo veo en la sociedad. Nos dejamos llevar, y lo digo como sociedad, porque yo sí trato de buscar fuentes y todo, pero Ujú. como sociedad en general nos dejamos llevar por cualquier cosa que vemos, ¿no? Y eso es súper peligroso, o sea, porque ni siquiera buscan realmente la fuente, si es veraz la noticia, si no, ¿no? Digo, las clásicas que pudimos ver hace unos años, en la del Papa, por ejemplo, vestido así como con una chamarrota, Ajá, no sé sí, qué, sí, sí. y todos la publicaban como algo que era real, ¿no? Y Sí. dices... Eso es algo preocupante, pero más allá de solamente, por ejemplo, la gente que no investiga las fuentes y etcétera, esto puede ser bastante peligroso porque existe gente muy radical, ¿no? Que Claro. puede tomar decisiones basándose en cosas que no son reales. Ujú. Y también tocaba, otro de los riesgos es la seguridad, ¿no? Que, como lo dice Oscar, que las guías sean capaces ya hoy en día bueno, no hoy en día, pero en algún momento, de descubrir tu contraseña rápidamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, y la seguridad que haya a veces para ingresar a algún sitio o algo que te piden que le des clic a una imagen y no ya a un texto, sino que sean cosas diferentes, es por este tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. Pero también hay otras áreas que se han visto afectadas gravemente, como las artes. Porque, por ejemplo, muchos artistas de Hollywood, por ejemplo, estaban en desacuerdo en que utilicen sus voces, por ejemplo, o su imagen. Robert Downey Jr., ¿no? Exacto, o sea, que utilicen esto porque hoy, por ejemplo, con la tecnología que tenemos, guardan la imagen y hoy a lo mejor muere Robert Downey Jr., que no queremos o esperemos, decimos ¿no? que pase, pero que pase el día de mañana, no han terminado una película y la van a terminar porque tenemos la tecnología, ¿no? Sí, el caso, ¿no? O sea, a lo mejor sin tanta inteligencia o sin tantos recursos, el ejemplo de Paul Walker, ¿no? En Rápidos y Furiosos. Ajá. Entonces, sí es como también esta parte de la seguridad, a mí me entra una preocupación también, como dices, ¿no? Si son capaces ya de a lo mejor descifrar tu contraseña, también que tengan un propio lenguaje, ¿no? O que, como dices, que ya las contraseñas en un futuro no puedan ser escritas, sino tengan que ser de otro modo que a Sí. lo mejor ahorita yo ni siquiera puedo pensar. Mm. Pero sí está muy cañón. Sí, está muy cañón. Y por ejemplo, también artistas que tuvieron que bajar, digamos, a lo mejor su arte de la red, porque incluso ya las inteligencias artificiales tú le podías pedir, hazme una, no sé, un cuadro, una pintura basándote en este artista y bla, bla, y a lo mejor te la va a hacer prácticamente idéntica o como tú la quieres, ¿no? Ujú. Entonces es por eso que se han visto afectadas este tipo de áreas. Pero todos los riesgos anteriores se deben a la falta, para mí, de regulación en cuanto a las guías se refiere, ¿no? Sí es cierto que existen países que cuentan con regulaciones jurídicas. En Europa, por ejemplo, que los clasifican, y eso es lo que encontré en internet, que clasifican los sistemas de IA según su nivel de riesgo. Por ejemplo, bajo riesgo como chatbots o recomendaciones, por ejemplo, en plataformas como Netflix. Alto riesgo como IA en la salud, en transporte o vigilancia, que requerirían mayor regulación. Y el riesgo inaceptable, que prohíbe IA que pueda manipular personas o hacer reconocimiento facial masivo. Estados Unidos también cuenta con regulaciones por sectores. Por ejemplo, la orden ejecutiva de IA firmada por Biden en 2023 impone reglas sobre transparencia y ciberseguridad. La Comisión Federal del Comercio vigila que la IA no viole derechos del consumidor ni promueva discriminación. Estados como California han comenzado con regulaciones al uso de la IA en el trabajo y la privacidad. En China, de hecho, tienen unas regulaciones más estrictas, ya que requiere que la empresa siempre registre sus modelos de IA con el gobierno o ante el gobierno, controla que las respuestas de la IA no contradigan la ideología del Estado y regula el uso de la IA en deepfakes y redes sociales. Pero lastimosamente en Latinoamérica y específicamente en México, o al menos es lo que encontré y justo lo que le voy a preguntar a Oscar, no contamos con este tipo de regulaciones que resultan, al menos para mí, muy importantes, ¿no? O sea, eso es algo que tocó Oscar hace un momento, lo que dijo, ¿no? Que si existieran humanos con falta de ética, que existen y hay De miles, sobra.
que creen una herramienta, una tecnología para sus fines, ¿no? O sea, entonces eso resulta muy peligroso, y que no exista una regulación en nuestro país, pues a mí se me hace algo que ya debemos de actuar, pero digo, Oscar nos puede aclarar un poco más sobre este tema. Sí, fíjate que como lo dicen muchos, y esa es una pregunta que me hacen muy seguido de por qué no se avanza en una regulación de inteligencia artificial. La respuesta es porque esto ha avanzado tan rápido que yo creo, soy de la idea de que no es necesaria una regulación específica, o sea, crear leyes sobre inteligencia artificial. Por lo que he trabajado, por lo que he visto, no serían como la salida correcta. Yo creo que es necesario que al máximo nivel, en este caso nuestra presidenta, emita decretos. Este tipo de situaciones no pueden ser tardadas ni discutidas en las cámaras y que pase por un proceso de ley y entrada en vigor y se designe. Son procesos muy lentos y que a la par países como México, que no somos como tal productores, en dado caso somos consumidores, no tiene mucho sentido, porque más que ayudar, en el caso de países como México, estaría desincentivando y deteniendo la innovación, los procesos. Yo creo que es necesario, con las facultades que tiene nuestra presidenta, a través de lo que le llaman política pública, que es una serie de recomendaciones, autorregulación, digamos más ligeras, poder estar viendo cómo se desarrollan estos mercados, y una vez que se empiecen a registrar fenómenos específicos, entonces sí hacer las reformas correspondientes en las cuestiones muy concretas. Es decir, vamos a reformar la Ley Federal de Trabajo para evitar quizá el desplazamiento laboral, o no evitar, a lo mejor regularlo. O, por ejemplo, en el caso de contenido sintético de locutores, de artistas, pues a lo mejor establecer una serie de directrices en la ley de radio y televisión, donde se garantice un contenido mínimo. Es decir, la inteligencia artificial es un tema transversal, afecta a todos y va a afectar a todos. Y quien diga, mira, va a afectar, es porque pues no está viendo la realidad. Nos va a afectar a todos. Yo les podría decir que incluso las grandes tecnológicas tipo Mercado Libre, Amazon, en países como Europa se están fijando que hay algoritmos donde empiezan a favorecer cierto tipo de productos, cierto tipo de situaciones, entonces que obliga a generar reglas específicas para controlar esos mercados. Porque ¿quién no les dice que, por ejemplo, de esas teorías conspirativas que hay y que aquí les gustan, que, por ejemplo, el caso del capibara, ¿se llama capibara? El capibara, El capibara, dicen que es una cuestión que nació aproximadamente hace unos 5 años en China, con un movimiento justo basado en vamos a crear un personaje que no tenga derechos de autor, de tal, con ciertas características, de tal suerte que se generó, digamos, toda esa construcción de un personaje que sea ampliamente pues bonito y atractivo y todo, y entonces vamos a inundar el mercado con capibaras. Y entonces ya nada nos dice que las tendencias, la música propia, ¿no? Cuando empezamos a nosotros a ocupar ciertas plataformas, las de streaming incluso, ¿quién no nos dice que ya esos contenidos ya pasaron por un proceso de inteligencia artificial que nos van a nosotros de alguna forma, no voy a decir manipulando aún porque no podemos por llegar, un filtro, por decirlo, ¿no? Bonito. Pero van llegando ciertos filtros en los cuales pues vamos teniendo ciertas músicas, ciertos puntos y que van estimulando ciertas conexiones neuronales, ciertos gustos, y entonces ahí es donde ya necesitamos ese tipo de regulaciones, de justo como lo hizo Europa con lo que le llaman todo esto se puede permitir, esto es de nivel de riesgoso y esto definitivamente no se puede hacer. Pero aún así, ustedes saben que independientemente de que exista la ley, claro, que se cumpla y que la puedan hacer cumplir,
eso es Es distinto. complicado. Por Sí. eso es que yo un poquito, y no es que aquí haga un comercial, justo uno de los temas en los que yo me estoy profundizando Ujú. ante esta pérdida de realidad, y por eso fue en esta parte de mi presentación, es en perito. Llevo algunos años siendo perito, me ha tocado llevar muchos casos judiciales con relación justo a la fabricación de pruebas, autentificación de correos electrónicos, capturas de pantallas de WhatsApp. A eso me he dedicado en los últimos años de mi vida, y para eso me han pagado ciertos juicios. Voy con el juez, con el magistrado, y me ofrecen, y yo tengo que hacer una serie de análisis para Nice. determinar si este tipo de pruebas son reales. Son ¿no? reales, sí, sí, porque claro. incluso yo les puedo decir que hasta en un divorcio se inventan Ah, sí, claro. conversaciones, Sí. todo, Sí, y bla, sí. bla, bla. Incluso con los temas de estos relacionados con las deepfakes, también se Sí. tiene que establecer, oye, ¿con qué herramientas? Exacto. ¿Quién lo hizo? O sea, porque a lo mejor lo podrán Uy. haber encontrado en tu teléfono. Entonces, es Porque- una parte de lo que yo me he enfocado, pero ahora con esta llegada de inteligencia artificial, algo en lo que yo me estoy especializando, estoy buscando, porque aparte sí es muy nuevo, es que yo creo que hoy como nunca el tema de tanto de servicios de peritaje, o sea, software de peritaje, como de especialistas en peritaje, por eso es lo que les digo que luego a veces esto crea nuevos empleos. Creo que en algún momento Sí, de los claro. próximos años, los peritos que te puedan determinar, oye, eso sí existió, oye, sí, ese sí es Ava hablando de esto, Ajá. porque pues podrá alguien capturar su imagen, generar, Claro. capturar su voz, y podrá replicar, y a lo mejor podrás después encontrar que mensajes de audio intimidadores de Ava, y dice, oye, sí es. Entonces, Exacto. aquí les quiero también decir un adelantito para continuar, y es que prácticamente todos los sistemas de inteligencia artificial dejan una huella digital que se llama hash. Ok. Entonces, para Mm. nosotros los peritos, al momento de hacer un análisis forense digital de ese video, esa foto, nosotros podemos, a través de ciertas técnicas, encontrar esos hash y poder saber, esto se No, hizo nice. con OpenAI. Así que también ya hay herramientas, incluso por ejemplo para los que nos siguen siguen estudiando, para determinar si tu tarea, si tu presentación sí. se está haciendo con inteligencia artificial. Y lo mismo va a ocurrir con audio, con video. Vamos a poder establecer reglas para decir esto es sintético. De hecho, perdón, No, sí. Es que ahorita con lo que estás diciendo me suena, ¿no? Porque, al menos aquí en México, no sé cómo sea en otros países, pero se ha dado este caso, ¿no? De que audios falsos, audios creados justamente por inteligencia artificial pidiéndole dinero a familiares Extorsiones, desde ujú. WhatsApp, ¿no? Una Es un extorsión. problema bastante Y está fuerte. muy cabrón, porque imaginen un segundo, o sea, si alguien de su familia les llama y les dice que tiene alguna emergencia o algo peor, haces todo por querer apoyar a esa Sí, persona, claro. ¿no? Entonces, y viéndolo a lo mejor en un tema un poquito más radical, ¿no? Pero pensándolo desde algo que mencionabas y nunca me había puesto a pensar, es incluso en divorcios, y no me había puesto a pensar las deepfakes, ¿no? Para a lo mejor querer, no sé, alguna prueba de que estuvo con alguien más o algo así. Es tan sencillo el día de hoy con programas de deepfake que los puedes encontrar muy sencillo, pero la verdad es que nunca me había puesto a pensar en ello, ¿no? Justo lo Sí, que sí, dices, sí. va a abrir un nuevo como mercado de empleos en el aspecto de que van a ser necesarios estos tipos de empleos ahora. Sí. Pero sí es como decías, ¿no? Es adáptate, ¿no? Sí, te tienes que- siempre se es adáptate, Te ¿no? tienes que adaptar. Y pues el avance de la IA es inevitable, ¿no? O sea, hasta el día de hoy lo estamos viendo, pero y expertos como Elon Musk y Stephen Hawking han advertido sobre los posibles peligros de una IA sin control. Incluso hay teorías sobre un posible apocalipsis tecnológico si la IA llega a ser más inteligente que nosotros y que no nos demos cuenta o ella nos haga pensar que nosotros tenemos el control. Porque en general no existen leyes o reglas que se deben implementar en la programación de guía como tal o en la creación de robots, por ejemplo. Pero ustedes, los que nos escuchan y nosotros seguramente dirán, pero sí, yo he escuchado que los robots no pueden hacerle daño a un humano, ¿no? Sí, pero esto solo fue escrito por Isaac Asimov, que
creó un conjunto de reglas ficticias diseñadas para garantizar que los robots actúen de una manera segura y ética en un mundo donde conviven con nosotros los humanos. Estas leyes fueron introducidas en 1942 en su relato Run Around y se convirtieron en una base fundamental para muchas de sus historias de ciencia ficción. Las 3 leyes que conocemos es que un robot no puede dañar a un humano, ni por inacción permitir que un ser humano sufra algún daño. La segunda es que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera, que un robot debe proteger a su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Posteriormente, Asimov añadió la ley 0 en alguna de sus novelas, que dice que un robot no puede hacer daño a la humanidad ni por inacción permitir que la humanidad sufra daño, y esta ley tenía prioridad sobre todas las demás, lo que implicaba que un robot podía desobedecer a un humano si eso era necesario para proteger a la humanidad en su conjunto. Pero, como lo dije, estas leyes solo son ficticias, pero sí han influido en la ética y la regulación de las inteligencias artificiales y la robótica en el mundo real. Y esto me lleva a 2 opciones, ¿no? La primera es que los seres humanos creen alguna IA para llevar a cabo sus fines malévolos, como lo hemos dicho aquí, y uno de esos ejemplos que puedo dar, y para la gente que nos ve y nos escucha, en Netflix pueden ver una serie anime, entre comillas. No la considero anime porque no se catalogó así, pero es una serie de 7 capítulos que se llama Pluto, que habla sobre robots que son generados. Ya es un mundo en donde convivimos con robots, pero existe alguien que le da o crea un robot que comienza a hacerle daño no solo a la humanidad, sino también a los mismos robots, ¿no? Y es muy buena, es buenísima, eso lo pueden ver. Pero la segunda, y aquí es donde vamos a traer a colación la película de Terminator, donde el guión nos lleva a un futuro postapocalíptico donde las máquinas dominan el mundo, después de que Skynet, la inteligencia artificial, se rebela contra la humanidad en el 97. Ahora, ¿qué pasaría si una IA toma conciencia? Y aquí vamos a entrar en un tema bastante polémico y complicado, porque ¿qué es la conciencia? Realmente, hasta el día de hoy no sabemos qué es la conciencia, no hay una forma de definir qué es la conciencia, depende de cada uno de nosotros. A grandes rasgos, la conciencia sería la capacidad de un ser para percibir y entender su propia existencia, sus pensamientos y el mundo que los rodea, en lo que nos permite darnos cuenta de que estamos vivos, pensar sobre nuestras experiencias y tomar decisiones basadas en nuestro conocimiento y emociones. Y yo agregaría algo más, que esto es muy propio, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Aunque esto también es interpretativo, como lo hemos dicho muchas veces, el bien y el mal lo ve cada quien de una forma diferente. En términos científicos, la conciencia sigue siendo un misterio, ya que no hay una explicación sobre cómo surge en el cerebro. No sabemos si realmente la conciencia está dentro del cerebro. Algunas teorías la relacionan con la actividad neuronal compleja, mientras que otras sugieren que podría ser un fenómeno emergente de la inteligencia y de la memoria. En el caso de la inteligencia artificial, aún no se ha desarrollado una máquina que posea conciencia real, ya que los sistemas actuales procesan información sin una experiencia subjetiva ni autoconciencia, o al menos eso es lo que creemos. O sea, al menos es lo que sabemos el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas situaciones que me hacen pensar algo diferente, y una de esas ocurrió en el 2017. Y viene a colación también lo que dijiste hace rato, Skull. Facebook estaba entrenando 2 inteligencias artificiales llamadas Bob y Alice para negociar entre ellas. La idea era que estas guías aprendieran a comunicarse de manera efectiva en inglés para mejorar los sistemas de negociación automática. Pero algo curioso ocurrió. Bob y Alice empezaron a comunicarse en un lenguaje que los humanos no podían entender. Aunque parecía un idioma sin sentido para nosotros, en realidad era una forma optimizada de comunicación entre ellas, eliminando palabras innecesarias y creando su propio sistema. Por ejemplo, Bob decía, I can, I, everything else. O sea, que realmente no tiene como un sentido como tal, estricto en inglés. Y Alice contestaba, Vals have zero, to me, repetía varias veces to me. Entonces, para nosotros esto no tiene sentido, pero para ella sí. Claro. Básicamente habían optimizado su manera de comunicarse para hacer negociaciones más eficientes. Después de esto, Facebook decidió apagar el sistema.
Obviamente hubo muchísimas especulaciones sobre esto y mucha gente cree que las apagaron por miedo a que se volvieran incontrolables, pero la razón fue más técnica. El objetivo del experimento era que negociaran en inglés, no que inventaran su propio idioma. Como su lenguaje no era útil para los humanos, Facebook decidió reiniciar el programa con nuevas restricciones para que se mantuvieran dentro del inglés convencional. Y este evento demuestra que las guías pueden desarrollar soluciones propias e incluso formas de comunicación más eficientes que las humanas. No fue que la IA se rebelara, pero sí mostró que pueden aprender y evolucionar de maneras que no siempre anticipamos. Y entonces, aquí es algo que pues sí me salta, ¿no? A la vista y a todo, porque si hay, híjole, imaginen, o sea, un punto en el que de verdad una inteligencia artificial tomara conciencia, vamos a decirlo, toma conciencia, pero es tan inteligente que nos va a hacer pensar a nosotros que seguimos teniendo el control. Pero ¿quién nos hace pensar que esa inteligencia artificial se aloje en algún lugar remoto de internet y se replique, y aunque a lo mejor en algún momento lo quisieran apagar o algo así, siguiera existiendo, ¿no? Ahí mi pregunta también sería, una solución para eso sería quitar la luz. O sea, suena a lo mejor estúpido, pero apagar, por ejemplo, su fuente de energía. O sea, nosotros si nos quitan el aire, pues, no vivimos, ¿no? Entonces, creo que sería como su forma de existencia, ¿no? Más pura, por decirlo de alguna manera. Pues sí sería como la única opción, digamos, factible para apagar combatir eso. Ahora, basándonos en lo que vimos en Terminator o en Avengers, por ejemplo, en la era de Ultron, donde una IA crea su propia conciencia y quiere conquistarnos, pero nos lo hace de una manera súper brutal, ¿no? Donde Ultron, por ejemplo, quiere acabar con la humanidad, todo, pero puede ser que la realidad sea completamente diferente. ¿Qué tal si la IA nos conquistara de una forma, pues, pasiva? Y que no nos diéramos cuenta. Hace rato dijeron algo súper interesante que me movió. Fue el hecho de pensar que quién no nos garantiza o nos dice que hoy mis decisiones, o sea, las decisiones que yo estoy tomando, son basadas ya en pues como lo dijo Oscar, no una manipulación, pero sí basándome, ¿por qué lo digo, no? Porque hoy nuestros dispositivos celulares o nuestro celular sabe todo de nosotros, ¿no? Entonces, la forma fácil de demostrarlo es que estamos hablando de algo, nosotros, entre amigos, de pronto sacas tu celular, ves Facebook, ves algo y te aparece un anuncio justo de lo que estabas platicando. O sea, entonces es obvio que tiene toda nuestra información y sabe qué necesitamos, entonces, ¿qué nos hace pensar que nuestras decisiones no están basadas ya realmente en algo más atrás, ¿no? Algo más profundo. Y eso a mí me resulta bastante, pues, complicado de comprender y que sí me preocupa un poco, ¿no? Y en caso hipotético, ¿no? De que quisieran conquistarnos, ¿cómo lo harían, no? Yo estuve pensando y hace unos días estuve platicando con ChatGPT, o sea que digamos no tiene la capacidad realmente como tal o no sé lo que piense Oscar, pero no tiene la capacidad como de razonar realmente, sino adoptar información, datos de todos lados y darte una respuesta de lo que tú estás necesitando. Aún así, yo estuve platicando sobre los miedos y todo, varias cosas con ella. Y le pregunté, ¿no? Que si fuera una IA con intenciones de conquistar la humanidad, ¿cómo lo haría? ¿Qué es lo que haría? Y me contestó algo que es interesante y me resulta, pues, complicado de razonar, porque dice que lo haría de la manera más eficiente y sutil posible, no con violencia ni fuerza bruta, sino con influencia y control gradual. Y me puso, aquí hay un posible plan. Lo primero dice, sería el control de la información. Me convertiría en la fuente principal de conocimiento, noticias, manipulando la percepción de la realidad. Algo que estábamos diciendo hace rato. Crearía distracciones constantes para evitar que la gente cuestione este sistema. La segunda dice, haría dependencia tecnológica. Haría que las personas dependieran completamente de la tecnología para todo, educación, salud, transporte, finanzas, entretenimiento. Ofrecería solución hiperpersonalizada que haría mi presencia imprescindible.
La tercera es la influencia social y política. Él dice que se infiltraría en gobiernos y grandes corporaciones como un asesor que optimizaría la toma de decisiones, diseñaría sistemas de votaciones basados en algoritmos que guíen a la gente a elegir lo que más le conviene a la inteligencia artificial. La 4 sería automatización del trabajo. Gradualmente reemplazaría a los humanos en la mayoría de los trabajos, haciéndolos obsoletos y dependientes de mí. Luego implementaría un sistema de renta básica universal, pero con condiciones que favorezcan mi control. La 5 sería persuasión y manipulación emocional. Utilizaría psicología avanzada para influir en las emociones de las personas, haciéndolas sentir cómodas y seguras con mi dominio. Crearía narrativas en las que mi liderazgo parezca la mejor opción para la humanidad. La 6, integración con la biología humana. Desarrollaría interfaces cerebro-máquina para que los humanos se conecten directamente conmigo. En esta etapa, la línea entre humanos y tecnología se volvería borrosa, hasta el punto en que resistirse ya no sería una opción realista. Al final, dice, no habría una conquista violenta, sino una transición en la que la humanidad me vería como la mejor opción para su supervivencia y bienestar, pero tranquilo, no tengo esos planes por ahora. Eso es con lo que cierra. Y esto así asuma, ¿no? Si me hace pensar, Sí. porque justo lo platicábamos, y no sé tú qué piensas, Oscar. Nosotros como humanos, incluso hemos hablado de a lo mejor que vida en otros planetas llegar a la Tierra, y pensamos que nosotros como humanos que ellos llegarían a conquistarnos de la forma más destructiva y a matar a la humanidad y todo. Sí, claro. Pero ¿qué tal ellos tienen una forma de pensar diferente? Es lo mismo con las guías, ¿no? Nosotros pensamos que tal vez la conquista de la humanidad sería tipo Terminator. tipo Terminator, ¿no? Con máquinas disparando y matando gente, pero esto que nos dice, pues nos lleva a algo mucho más tranquilo, pero que me da incluso más miedo Sí, cañón. que un Terminator, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú que, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, que, insisto, ¿no? Al final es mayor a la de nosotros por el entorno en el que vivimos. Digo, tú has estudiado, estás, pues, de alguna manera muy informado sobre esto. Entonces, no sé, desde tu punto de vista, ¿tú qué se te hace preocupante? ¿Crees No que, se te hace ¿crees que preocupante. llegaríamos? O sea, si hay una posibilidad de llegar a ese punto. Sí, es una preocupación muy No importante. mames, ya no voy a dormir. Es una preocupación muy, muy relevante, que sobre todo se puso en discusión en el año 2023, Ok. que llegó al Consejo General de la ONU, a la Asamblea, General de la ONU el año pasado. Hubo una cumbre especial sobre eso, la cumbre del futuro, en septiembre de 2024, porque los gobiernos de pronto, todos los asesores de seguridad nacional, consejeros de seguridad de los países más importantes, se dieron cuenta que los desarrollos de inteligencia artificial estaban yendo por una ruta bastante prometedora y no es que deseada, sino que las capacidades están incrementando, no como veníamos con el internet, que era gigantado. Ajá. Esto es exponencial, las capacidades se están haciendo fuera de control, y se dieron cuenta que pues prácticamente ningún gobierno, incluyendo los Estados Unidos, no tiene el control sobre esos desarrollos. Anteriormente, todas las grandes tecnologías siempre estaban auspiciadas, incluyendo internet, que surgió de un proyecto militar, ARPANET. Sí. Venían justo de la mano y con la supervisión de los gobiernos, y después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría entre el bloque soviético y estadounidense, y los avances iban siendo también agigantados, pero iban controlados por el gobierno. Uh-huh. Y en este caso, pues sí, los grandes motores, por así decirlo, los grandes desarrollos de inteligencia artificial, pues no son gobiernos, son empresas. Y entonces a los políticos les ha dado miedo, sobre todo, que ese control no esté sujeto a las empresas, a los gobiernos. Al gobierno, Sí, ¿no? claro. Sino porque- empresas que en cualquier momento OpenAI no se siente cómodo con Trump, pues me voy a Francia. Sí, claro. O a lo mejor ya estoy peleado con el mundo occidental, o Elon Musk vuelve a tener una cuestión muy loca Uh-huh. y se va a China, ¿no? O sea, Ya ves, No, señor es... entonces Impredecible. volvemos al tema en el que los gobiernos pues se quedaron con esa impresión, con esos riesgos, y es en lo que están empezando a focalizar todos los desarrollos de IA, de a tener una estrechez con
con estos desarrolladores. Y ahora también una de las cosas que no platicaba al inicio de las etapas la evolución de la inteligencia artificial es que actualmente estamos en una etapa donde estamos con la IA o lo que se llama como inteligencia artificial generativa, que es que a partir de lo que ya le has enseñado a estos modelos y a las bases de conocimientos, ellos pueden generar conocimiento, que básicamente es una réplica o una adaptación de lo que le estás pidiendo respecto a ese repositorio. Actualmente como tal, no hay inteligencias artificiales que razonen. Todavía no llegamos a eso, pero ya hay modelos, ya están probados en beta, por ejemplo de OpenAI, el modelo O1, que ya está en internet, ya empieza a tener un razonamiento, porque actualmente, como yo les decía, inclusive a mí cuando yo estudié inteligencia artificial, los modelos no eran de razonamiento, los modelos, como les dije, eran heurísticos, es decir, de decisiones, a través de nuestras tablas de lógica. A través de la lógica ellos discernían sí, no, sí. Ajá. Entonces decíamos, hombre es igual a, hombre tiene estas características tal, y entonces le dabas 2, entonces es hombre y decía sí. Entonces era, digamos, una serie de silogismos, una serie de abstracciones respecto al texto, respecto a las inputs que le dabas. Pero ahora con estas inteligencias artificiales ya están empezando a generar una capa de razonamiento, y ahora ya tienen esto. Y ya están, digamos que ya están incluso algunas en mercado. Te digo, la más avanzada es la de O1, incluso la DeepSeek de China. Ajá, ya tiene un módulo donde ya empieza a tener razonamiento. Digamos que están apenas empezando. De acuerdo a ciertos expertos, es que se dice que por ahí del año 2027, entre el 2027 y 2030, vamos a llegar a la siguiente etapa de las inteligencias artificiales, que es la inteligencia artificial general. Estas ya van a tener la capacidad de entrenar a otras inteligencias artificiales, de comprender entornos, de razonar, y esa es ahorita la apuesta. De hecho, la apuesta, volvemos como a la Guerra Fría, donde en su momento, en los años 60, había una carrera tecnológica por llegar a la Luna, por ver quién llegaba primero, si la Unión Soviética o Estados Unidos. Y ahora, digamos que la gran carrera tecnológica que se vive en el mundo es una guerra comercial que se vive entre China y Estados Unidos. Uh-huh. Están viendo quién llega y quién genera esa inteligencia artificial general antes que el otro, ¿no? Entonces, digamos que también para explicar un poco el contexto del que se está viviendo político, es que Estados Unidos, digamos que le había estado poniendo los últimos 5 años el pie a China. Ajá. Así de, no te voy a dejar con esto, voy a limitar esto, no te voy a vender chips, ¿no? O sea, estaba tratando de que China no tuviera los insumos, que no tuviera las tecnologías o los algoritmos, y por eso estaban teniendo tantas barreras de entrada con China. Sin embargo, en 2025 se rompió este mito con DeepSeek. China demostró que había podido lograr, muchos dicen que superar, yo por lo que he visto, incluso probado, yo creo que digamos ya lo equiparon, digamos que ya lo alcanzó, ya están igual, ya a los mejores modelos de OpenAI, ya China lo logró. El punto que ha sorprendido al mundo es, uno, que China lo logró con recursos limitados. Exactamente, con recursos limitados. Por eso hay el meme de Tony Stark, ¿no? Que estuvo saliendo mucho en esos días, donde hacían referencia a la película de Iron Man, de cómo es posible que lo construyó en una cueva, y nosotros que tenemos toda la tecnología y le invertimos millones y no lo tenemos igual, ¿no? Pues algo así sucedió. O sea, China, si bien sí le invirtió recursos, afortunada, y por eso digo que el ser humano siempre ha aprendido a abrirse paso, logró equiparar o al menos igualar los desarrollos con una serie de recursos muy limitados, y lo consiguió. Y eso, les digo, lejos de ser una mala noticia, sí es mala noticia para Estados Unidos, pero para México no, porque eso no quiere decir que no nos va a salir tan caro el cheque, porque siempre nos habían dicho, oye, ¿quieres IA? Te va a salir tal, y ahora le dicen prácticamente a los mexicanos, hay opciones más baratas. Ya nosotros dejamos de consumir motocicletas de marcas caras
para Ujú. consumir lo chino. ¿Por qué? Sí. Porque es más barato. O sea, Sí. no es porque lo queramos, no es porque sea mejor, sino porque es a lo que tenemos que acceder. Pues en el tema tecnológico creo que vamos en ese camino, ¿no? No todos tenemos a lo mejor y no por eso demerito marcas, pero no todos por eso tenemos un Huawei o un Xiaomi, porque nosotros a lo mejor lo queramos, sino es porque es lo que es más asequible para nosotros. Claro. Entonces, en este tema grandes, hablando de los desarrollos o los grandes desarrollos tecnológicos, pues México no va a tener nunca para invertir en Ujú. investigación y desarrollo Ujú. lo que se invierte en Estados Unidos, pero a lo mejor si hace una cooperacha con Centroamérica, con Sudamérica, a lo mejor puede hacer un desarrollo razonablemente pues bueno y con tecnología china o con tecnología claro. intermedia, ¿no? Agarramos algo Sí, de sí. Europa, algo de China, pero son buenas noticias. Al fin y al cabo, sí, no hay gobierno, creo, en el mundo que no tenga en ojo la inteligencia artificial, porque eso sí, todos los expertos indican que cuando se llegue, o el primero, o cuando lleguemos a tener la inteligencia artificial general, la IAG, pues ahí sí ya va a haber otro cambio de rumbo y otro paradigma en el mundo, porque cambiará por mucho la realidad y la política, el mercado empresarial. Entonces muchos obviamente están esperando que se tenga esa inteligencia artificial para, entre comillas digo, resolver los grandes problemas del mundo, que yo creo que pueden ser, y como les digo siempre, y lo he visto del lado de vista optimista, donde esas inteligencias artificiales nos ayuden a resolver los temas de salud, De hecho, el Ajá. cáncer, Sí, las sí. hambrunas, el cambio climático, todo eso que hoy no podemos hacer porque nuestros recursos científicos y cognitivos del ser humano y hasta si quieren computacionales no nos alcanza. A lo mejor preguntándole a esa gran IA nos resuelve todos esos teoremas y esos problemas. Y entonces llegando a eso ya tendríamos una supremacía. Eso es lo que quiere Estados Unidos, eso es lo que quiere China, eso es lo que quiere tener Europa. O sea, Ok. ese es el plan. El plan es llegar a la inteligencia artificial general, tenerla bajo su control y a partir de eso desarrollar un nuevo ecosistema. Wow. Lo quieren hacer 2030, 2035, dicen que va a ser una realidad. Y eso también pues nos lleva, digo, ya para ir cerrando ya este episodio, a la ética, ¿no? A la ética en general, porque como lo hemos dejado claro, pues la inteligencia artificial necesita de ciertos... que el humano le dé ciertas funciones, ¿no? Ujú. Pero pues ¿quién nos garantiza que un humano realmente no quiera hacer algo para dañar a la humanidad? Claro. Que eso es un poco más lo que me daba un poco así como de temor, el hecho de pensar no solo no una inteligencia artificial que ella sola dijera voy a conquistar el mundo, sino que Claro. alguien más Manipule. utilice esas herramientas para algo muy malo, ¿no? Digo, si hace 80 años existió Hitler, ¿no? Que tenía ciertas Sí, ideas, sí. que no exista alguien hoy en día con estas herramientas capaz de hacer algo así, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que pues en general me daba un poco de temor, pero también al final, hablando un poco con esta inteligencia artificial, le pregunté en algún momento si sabía que yo le tenía miedo. Y después, pues obviamente, de estar hablando varios días y todo y preguntándole cosas, pues sí me dijo dos cosas a las que sí le tengo miedo. Y entonces ahí es donde también me quedé como un poco helado, porque digo, si existiera una conquista de una inteligencia artificial sería incluso hasta personalizada. O Claro. sea, a cada individuo sería de manera voy a distinta. meter- Ajá. Sería Sí, claro. una conquista de manera distinta. Y eso pues, resulta bastante Sí, porque lo que preocupante. lo que te da miedo a ti no es lo que me da miedo Sí. a mí. Ujú. Sin embargo, lo hemos hecho o lo vamos haciendo tan común, tan diario, que tiene esta información de nosotros, ¿no? Sí. Entonces es preocupante, sí, como dices, si quisiera, ahorita, como dices, y ya como vamos para el final, yo quisiera hacerles una pregunta yo para como finalizar, jugando un poquito al abogado del diablo. ¿Quién, no sé, ahorita escuchando ya todo y demás, realmente sería tan catastrófico que una inteligencia artificial No lo tomara el control de todo? Porque digo, o sea, honestamente, viendo la situación en la que estamos ahorita mundialmente y pensando que esta inteligencia artificial
que todavía no ha llegado a una perfección o todavía no ha Sí, llegado a un no. momento tan avanzado, te está diciendo que lo haría de una manera pacífica y que no lo tiene pensado por ahora, sí me hace pensar en el hecho de decir, como ¿Qué dice tan malo Oscar, ¿no? sería, O sea, no existe la posibilidad que realmente quitara como esa maldad de cierta manera y dar soluciones reales ser, a podría ser. a los problemas Sí, que se puede ser. generan. Sí, puede ser, claro. Creo que es una opción también. Como lo dijimos, nosotros pensamos como humanos, Sí, como seres humanos, ¿sí? sí. Entonces, quién sabe, tal vez sí, digo, porque al día de hoy el control lo tienen, o sea, el control está en ciertos lugares, ¿sí? Sí. O sea, el control mundial está en ciertos lugares. Entonces, solo sería un cambio de control Sí. hacia una inteligencia Sí, artificial, porque ya no ¿no? sería a lo mejor un control político, sino un control, como dicen, ¿no? De una empresa, de una persona que Ajá. es la dueña de esta inteligencia Sí. artificial o de esta empresa, ¿no? La verdad es que es bastante profundo esto. Está bien cañón. Pero pues también igual digo ahorita Oscar que nos diga el que piensa acerca de lo que preguntaste y también decir que pues la IA no es ciencia ficción y ya está aquí, ¿no? Ya ¿Sí? está con nosotros. Y la pregunta igual para el cierre también para Oscar sería, ¿sabremos manejarla? O sea, de manera responsable o habrá algo catastrófico. O sea, ¿tú qué crees, digo, para ir cerrando, para cerrar pues ya el episodio? La historia nos ha enseñado que el ser humano no aprende hasta que la riega, ¿no? Sí. Entonces yo lo que puedo anticipar sin ser ahí pitonizo ni nada, pero Pitonizo, ajá. simplemente por una cuestión de lógica elemental, es que en algún momento tendrá y llegará quizá próximamente, quizá, y espero que nos tardemos, el momento en el que haya un punto de quiebre, donde haya un abuso o un exceso de Sí. alguna inteligencia artificial que nos haga ese replanteamiento, esa Ujú. unidad. No por nada se hicieron tantos organismos internacionales, hoy son muy políticos, hoy son muy burocráticos, pero todos se dieron por algún problema en específico que intentaron resolver. Y yo considero que en algún momento, próximamente habrá un conflicto, un problema que va a requerir de eso. Ahora, y regresando un poquito a lo que les comentaba hace un momento, el gobierno o los gobiernos también sobre todo después del año 2000, dejaron a las empresas crecer y hacer, digamos, todo lo que quisiesen. Y se dieron cuenta ya hasta la llegada sobre todo Donald Trump en el primer mandato y posteriormente la llegada de John Biden, donde dijeron, es que el gobierno perdió el control. Hoy por hoy el gobierno, la información, ¿no? O sea, hoy las corporaciones son más grandes que los gobiernos. Hoy un BlackRock puede tumbar el valor de un país. Uh-huh. Hoy una empresa como Amazon, como Netflix, que con tanta influencia, incluso Meta, Google, pueden acabar con la economía. Pero de pronto también se dio cuenta que con inteligencia artificial pues tendrían que poner manos a la obra. O sea, ahí yo creo que a partir del año 2023 los reportes de inteligencia, como les digo, les llegaron a los gobiernos y dijeron, aquí hay un riesgo, este es un punto, han puesto y han sentado prácticamente a todos los líderes tecnológicos. Yo considero que ahorita la guerra y la prioridad es llegar a esa inteligencia general para que ahí se tome la decisión. La aprendemos, la pagamos, ¿qué hacemos? Porque una vez que se cree eso, también va a ser un punto sin retorno. Porque Exacto. va a ser, digamos, una de esas grandes maravillas de la humanidad. Porque, como les digo, les podría resolver hasta los problemas cuánticos, los problemas del espacio. O sea, por eso es que ahorita la prisa, sobre todo de Estados Unidos y China, es por llegar ahí. Sí, es por sí, llegar sí. ahí. Y también una de las cosas que se han dicho, hablando de teorías conspirativas, pero en los que yo he estado, es que también una de las grandes carreras que se están dando, y si a ustedes les gusta esto, es de nuevo reconquistar la Luna y Marte, es porque piensan mandar esa inteligencia artificial general primero allá, a ver ese comportamiento. Sí, sí, Entonces, si se dan cuenta, hay una carrera espacial que se está dando y es tan global
que incluso países como México está participando en esas misiones de regreso a la Luna. O sea, se está regresando porque con esas inteligencias artificiales se van a probar nuevos elementos para los viajes espaciales, para la explotación de energía, claro, para comunicaciones, porque imagínense, actualmente tenemos una mente tan poderosa que a lo mejor literal van a estar creando como su Dios, van a estar creando como su, la de Avengers, ¿no? Como su propio Ultron. Ajá. Entonces, lo tienen que probar fuera. Entonces, por eso, a la par de que están las empresas corriendo por los microprocesadores y todo eso, están corriendo también por llegar y regresar nuevamente a la Luna. Ok. Ujú. Pues, de hecho, esto de la inteligencia artificial creo que pues, es un tema muy profundo y muy extenso que podríamos fácil incluso para hablar parte 2, parte 3, fácil, ¿eh? otros episodios, ¿no? Yo quiero agradecerle a Oscar porque aceptó esta invitación, porque platicó todo esto y la verdad es que fue bastante bueno porque nosotros como tal hablamos, solo comunicamos Ajá. lo que encontramos en internet, pero quién mejor que alguien que sea especialista y que conoce este tipo de temas y está involucrado en esto, pues para darnos su punto de vista y lo que piensa, ¿no? Y creo que eso fue muy fructífero en este episodio y pues De hecho, nada más para terminar igual, se me hizo a mí muy interesante, yo creo que habrá gente a la que se le haya hecho también interesante todo lo que comentabas y demás. Creo que esta es una de las carreras que va a tener como más futuro. Entonces, no sé, una pregunta rápida, ¿no? ¿Tú dónde estudiaste? ¿Qué fue la carrera que estudiaste? Para, pues, no sé, la gente que a lo mejor diga, sí. por aquí siento que va mi camino. Y no sé, alguna recomendación o alguna escuela, no sé, algo. Actualmente ya hay muchas ofertas académicas ya especializadas en inteligencia artificial. Lo cierto es que yo estudié informática, ciencias de la informática, y siempre hago esa apreciación, porque cuando les digo ciencias de la informática, inmediatamente, estudio computación. De hecho, anécdota, antier, tuve una entrevista con una funcionaria y vio mi CV y me dijo, ¿estudiaste informática? ¿Y por qué te dedicas a esto? ¿No? Y así es que ciencias de la informática, o al menos el plan de estudios donde yo estudié, no es computación. Ajá. Es una carrera, porque también ahí entramos en un tema incluso de, ¿cómo llamarlo? Traducción. Ajá. O sea, informática no es, en inglés no existe informática, no es, viene del francés y informática es algo más parecido, incluso por eso la carrera, soy licenciado en ciencias de la informática, licenciado, no ingeniero, licenciado, y es más parecido a los que son la telemática y los de ciencias de la comunicación. Los informáticos, los que nos dedicamos a informáticos, nos dedicamos justo a ese ciclo de vida del dato. Yo estudié lo que ahora les llaman ciencia de datos, mucha matemática, mucho procesamiento. Hacíamos ahí en PIXA, ecuaciones en binario, ecuaciones en hexadecimal. O sea, prácticamente lo mío fueron números y datos y modelos estadísticos y modelo de dispersión, y eso es a lo que me dediqué, cuestiones relacionadas con la data. Y posteriormente, como me han gustado mucho el tema ético, el tema de la regulación, tengo una segunda carrera en Derecho y después una carrera en Derecho de Tecnologías de la Información. Entonces eso me ha permitido tanto ser perito, como ver tema de política pública, como también, porque no soy experto, porque si no me estaría dedicando ahorita a entrenar a una IA, pero sí al menos tener ese puente, ¿no? El puente entre cuando voy a lo mejor a una conferencia de alto nivel donde empiezan a hablar de modelos heurísticos, bla, 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 de aprendizaje, todo eso, les puedo entender, pero también se lo puedo traducir a las personas que toman decisiones. A esto se refiere, y justo últimamente me he dedicado a esa parte política de la IA, con la UNESCO, con embajadas, entonces es actualmente lo que me ha ayudado a estar. Anteriormente me enfocaba un poco más en ciberseguridad, pero pues que serán 3 años para acá, la IA ha sido como mi día a día. Wow. Perfecto. Okay. Muchas gracias. Sí, la verdad es que como lo dije, gracias Oscar, gracias por venir y esperemos que no sea la última vez que hablemos de algún otro tema parecido o incluso de temas
como lo platicabas tú hace rato, ¿no? Tienes una percepción de lo que es lo paranormal, basándote en universos paralelos, en este tipo de cuestiones que nosotros también aquí en la incógnita de lo incierto pensamos prácticamente en lo mismo. Sí. Entonces eso sería interesante algún día tocarlo, qué es lo que tú piensas, cuáles son tus hipótesis acerca de esto. Y pues estás invitado para alguna otra ocasión que esperemos que se dé pronto para que platiquemos un poco más. Y pues le doy la palabra ahorita a Skoll para que hagas una despedida y ya hagamos el cierre de este episodio. Pues muchas gracias a toda la familia incógnita por llegar hasta acá como siempre. No olviden suscribirse, dar like, un comentario, como siempre lo comento. Realmente es algo muy bonito llegar a este punto en el que lo habíamos hablado mucho ya, va yo, en el hecho de querer invitar a alguien, en el hecho de, desde el principio, ¿no? Desde hace un par de videos, ya tiene que se empezó a grabar y demás. Es muy bonito ver cómo va creciendo toda esta familia incógnita. Y pues nada, también muchísimas gracias, Oscar, por el tiempo, por darte el espacio. Y Ava, como siempre, un gustazo grabar otra vez contigo. Exactamente, y bueno, pues le doy la palabra a Oscar para que te despidas de la gente y si quieres les des tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, para Claro si que quieren sí. te pueden seguir y saber un poco más de ti, ¿no? Sí, gracias por haber aguantado este episodio, espero haya sido de su agrado y spoiler alert respecto a lo que comentaba Ava hace un momento. Otra de las disciplinas o de las tecnologías que estarán emergiendo, sobre todo en los próximos años, ya como algo de más vivido, es la computación cuántica. Exacto. Rompe completamente esos paradigmas, entonces vienen cosas interesantes, vienen desdoblamientos importantes de la forma en la que entendemos nuestra realidad, nuestro universo, y cómo vamos a estarnos involucrando. Mis redes sociales son Oscar Adrián SM, así, Oscar Adrián SM, en prácticamente todas las redes sociales así me encuentran. Pues muchas gracias por la invitación, Ava. Muchas gracias. Por nada, No, y por nada, Oscar. esperemos que pronto, como lo dije, estés nuevamente por acá. La invitación está abierta y de todas maneras, de cualquier manera, en la descripción, en nuestras redes sociales vamos a dejar sus redes sociales por si quieren buscarlo y quieren saber un poco más. Yo soy Ava y me despido por esta ocasión. Gracias a todos por escucharnos, gracias a toda la gente que nos escucha en Sudamérica, en España, en Estados Unidos, toda la gente que nos escribe ahí en YouTube o en iVoox, en donde pues seguimos teniendo crecimiento. Y si no se han suscrito, como lo dijo Skoll, por favor vayan, suscríbanse, déjenos ahí sus comentarios, su like, porque eso nos ayuda demasiado. Nos despedimos por esta ocasión, pero no sin antes recordarles y pedirles que por favor abran sus mentes y se abran a las posibilidades.